Y vamos a resolver un problema. Sí. Simplemente lo vamos a llamar así, problema. Problema. Una partícula de masa muy pequeña, se mueve con velocidad muy grande. En este caso no voy a decir que la velocidad tiende a infinito, sino tiende a la velocidad de la luz, pero no es la velocidad de la luz. ¿Sí? Una partícula de masa m muy pequeña se mueve con una velocidad muy grande, cercana a la velocidad de la luz, y se encuentra atrapada en una región del espacio. Entre comillas, este problema se conoce como partícula en una caja o en un pozo potencial. ¿Sí? Partícula en una caja, o en un pozo potencial. Ejemplo, un electrón de un átomo. Bien. Siguen entrando, no hay ningún problema. Este ejercicio, atentos. Una partícula atrapada en una región del espacio, más que todo hace referencias a los electrones atrapados en un átomo. ¿Sí? ¿Por qué se dice que está atrapado el electrón? Pues está confinado a moverse en un orbital. ¿Sí? Entonces, nosotros no vamos a comenzar todavía con un átomo. Nosotros vamos a proponer un movimiento. Vamos a proponer, inciso A, movimiento en un plano. ¿Sí? Movimiento en un plano, porque en realidad se mueve en el espacio, pero
vamos a comenzar el movimiento en un plano. Entonces, vamos a proponer el eje X, el eje Y, entre comillas. Voy a escribir primero Y. Las características del punto de origen. Pero ahora vamos a simular la partícula atrapada en una región, en este caso en una región plana. Por ejemplo, voy a dibujar como si esta fuese una pared, ¿sí? Una pared. Y este que sea el ancho vamos a llamarlo L. Ahora imagínense una pelotita de ping pong o de racquetball que cuando se golpea a la pared, la partícula tiene masa, tiene una velocidad v. Entonces, ella va a chocar a la pared, va a rebotar. Entonces, esta partícula, si fuera macro, estaría rebotando. Golpea, golpea. Son paredes de cemento, entonces una pelotita de ping-pong no tiene la capacidad de romper una pared. Por ejemplo, las pelotitas en las que juegan frontón, ¿no es cierto? Cuando un jugador golpea la pelota, ella va e impacta a la pared, luego rebota. Pero si estuviesen esas paredes cerca, comenzaría a rebotar de esta manera. Ahora, el modo clásico, ¿sí? El modo clásico resuelve el problema usando conservación. De la energía e impulso. ¿Sí? El modo clásico resuelve el problema usando la energía, el impulso. La ley de la conservación de la energía, la ley de la conservación del impulso. Bien. La cuántica resuelve el problema determinando una función de onda de partículas, de materia. ¿Ok? Entonces, nótese la diferencia. Si esta fuera una pelotita de ping-pong que alguien golpea, ella rebotaría en dos paredes, son paredes cercanas, ¿no? Entonces rebotaría, y bueno. Y el problema del movimiento en forma macro se resuelve utilizando la ley de la conservación de la energía y el impulso. Pero estamos en cuántica nosotros. ¿Sí?
La cuántica resuelve el problema, pero ya hemos dicho que hay que determinar la función de onda de materia que describe el estado energético de la partícula. Muy bien. Seguimos puliendo el problema entonces. El modo clásico resuelve el problema usando la ley de la conservación de la energía y el impulso. Pero la mecánica cuántica resuelve el problema determinando una función de onda de materia que describe el estado energético de la partícula. Entonces, de esa manera es que la mecánica cuántica resuelve de un modo diferente a la mecánica clásica, ¿sí? Por ejemplo, este ejercicio lo podíamos resolver utilizando física 1, ¿no? La ley de la conservación de la energía mecánica y la ley de la conservación del impulso. Choques elásticos, inelásticos, la energía mecánica, en fin, se resuelve. Pero el problema es que se trata ahora de una partícula muy pequeña y a alta velocidad. Y cuando la partícula es pequeña y a alta velocidad, ella no se mueve de modo clásico, sino que se mueve ondulante. Hemos visto en la anterior clase, ¿sí?, cuando la partícula se mueve alrededor del núcleo, una órbita, imagínense, estoy dibujando una órbita. La partícula no se mueve así, no se mueve ondulante. Sí, supóngase que este es el electrón. Esto es como un gusanito, ¿no? La cabecita y la colita, y por decir algo, ¿no? Pero este es un electrón de la masa. Y ya habíamos comentado que el electrón se mueve de modo oscilante. Se mueve de modo oscilante. Y fácilmente se puede identificar la longitud de onda, pero no es que ella se haya convertido en onda, sino que se mueve de modo ondulatorio, que es diferente, ¿sí? Y esto permite utilizar la partícula de Broglie, ¿sí?, donde la partícula tiene una masa, tiene una velocidad. En todo momento la velocidad a la que hacemos referencia es tipo tangencia. Por ejemplo, aquí voy a dibujar la velocidad tangente a la curva, ¿sí? Es una velocidad vectorial. Esto es tangente a la curva, etcétera, etcétera. Movimiento ondulatorio de una partícula a alta velocidad. Bien, que quede claro de que la partícula no se transforma en onda, porque el estudiante confunde, ¿no? Piensa que la partícula se comporta como una onda. No. Lo que la partícula realiza es una trayectoria en forma de una onda armónica, en su caso más elemental. Bien, entonces aquí, cuando queremos resolver el problema, tenemos información. El objetivo del problema de la mecánica cuántica es determinar una función de onda de materia que describa el estado energético de la partícula. Bien. Ahora, veamos las condiciones. Condiciones de solución, ¿cierto?
Primero, el dominio X va a ser menor o igual a 0, menor o igual a L. ¿Por qué? Porque este es X1, X2, y este es el dominio porque la partícula no puede salir del movimiento entre dos paredes. Bien. Entonces, aquí tenemos una condición. ¿Sí? Por otro lado, la forma de la función en los extremos, ¿sí? Aquí voy a escribir de tal manera que el valor, de tal manera que el valor de la función en los extremos es nula. ¿Sí? El valor de la función en los extremos es nula. ¿Por qué? Imagínense que ahora estamos viendo un electrón. Se mueve de modo ondulatorio. ¿Sí? Esto es como si fuera una cuerda. Esto es como si fuera una cuerda de una guitarra, donde está amarrada en los extremos. Entonces, la forma de oscilar de la partícula, aquí se hace 0, y aquí se hace 0. ¿Sí? Es decir, imagínense una cuerda de guitarra. En los extremos, la cuerda no oscila. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está amarrada, presa. La cuerda en los extremos no oscila. Por eso es que aquí, en este dominio, el valor de la función en los extremos es nulo. Esto implica de que si nosotros tenemos la función en función de x, porque es una función de x la que hemos visto, la función de onda, la forma sinusoidal, cuando se evalúa para x igual a 0, esto es 0. Pero también, cuando la función en función de x se evalúa en x igual a L, también es 0. Esto se llama condiciones de frontera. Ok. Ya vamos dándole cuerpo a las condiciones de trabajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos buscando? Una función. Esta, ¿no? Estamos buscando nosotros la función. ¿Sí? Estamos buscando la forma de la función de onda. No sabemos qué forma tiene. Pero sí estamos seguros de que en los extremos, cuando se reemplaza el valor en la función, independiente cuál ésta sea, su valor es 0. Entonces, recuerden esto, el equivalente a la oscilación de una cuerda fija en sus dos extremos. ¿Sí? Mejor nos imaginamos la cuerda de una guitarra.
La cuerda de la guitarra sí o sí está fija en dos extremos, ¿no? Y cuando uno toca, oscila la cuerda, genera sonido, pero no en los extremos, no oscila. Bien, valga la redundancia, ¿sí? En este caso, L, si hacemos analogía con una cuerda, esta sería la longitud de la cuerda, pero sin embargo en la práctica este es el espacio en el cual la partícula va a oscilar. Bien, entonces nuestro problema es encontrar la forma de la función aquí. Ok. Ahora, esta condición de frontera, de que la función en los extremos debe ser nula, condición de frontera, se logra sí y solo sí, cuando la longitud L, ¿sí?, es igual a n lambda medios. N es un número cuántico que ya lo conocemos. N vale 1, 2 y así sucesivamente. Ok. Entonces, estos extremos generan resonancia. Si fuera una cuerda de una guitarra, generaría sonido, ¿sí?, a determinada frecuencia. Ahora tenemos la longitud del espacio donde la partícula va a oscilar. Y cuando se aplica estos extremos, pues fácilmente se puede ver la forma de oscilación de la partícula de este tipo. ¿Sí? Se puede ver. Solo que aquí nosotros vamos a hacer un corte y aquí otro corte. Y ahí estaríamos hablando L. Entonces vean aquí una función sinusoidal, pero que está ahí, ¿no? Vamos a ver este tipo de función en ese caso. Nosotros hemos usado la función de onda, la función phi, es igual a la amplitud por la función seno de k por x. Esta función describe en forma matemática la ondulación de un movimiento aparentemente armónico simple. Pero que es el camino o es la trayectoria de la partícula como si estuviese oscilando. Entonces, esta función, en forma general, ya se aproxima a la descripción macro de esta forma ondulatoria, condición necesaria para el movimiento de un cuerpo. Perdón. Por otro lado, de la anterior clase también, y bueno, de una función cualquiera, K, es el número de ondas, donde esto es igual a 2pi sobre lambda, y
Por ejemplo, aquí tengo lambda. La vamos a introducir aquí. ¿Por qué? Porque ella está en la función. De aquí voy a despejar lambda, ¿sí? Como la longitud de onda es igual a 2L sobre N, esto pasa a multiplicar, pasa a dividir, entonces el valor de K va a ser igual a 2pi lambda. Esto es 2L por N. Esto se simplifica. Entonces, K va a ser equivalente a pi sobre L por N. De esta manera, voy a reemplazar este valor aquí. Entonces, la forma de la función de onda que estamos buscando, phi, es igual a la amplitud por la función c, paréntesis, de k. Voy a copiar k, voy a escribir aquí n, ¿sí? N, este valor de n que estoy reemplazando en el valor de k, y luego pi por x sobre L, porque está aquí el valor de X. Bien. Ahora, aquí N vale 1, 2, 3, porque describe los estados energéticos, ¿sí? Los estados energéticos de la partícula. Y los estados energéticos, cuando hemos visto la función de onda, son distintos niveles, ¿sí? Esto es N, donde N es igual a 1, 2, etcétera, etcétera. Al utilizar N, eso implica de que hay muchas funciones. Por ejemplo, si n vale 1, sería y es igual a función de seno de x sobre L por pi. Si n vale 2, eso sería 2pi. Si n vale 3, sería 3pi. Entonces, cuando se utiliza n, se simboliza la función del modo enésimo, la función phi sub n de x va a ser igual a la amplitud, la función seno, aquí vamos a escribir n pi x sobre L. Ahora, si n vale 1, tengo una función. Si n vale 2 es otra función. Si n vale 3 son n funciones. Cada función describe el estado energético de las partículas, ¿sí? Bien. Aquí, entonces, vamos a graficar. Aquí vamos a graficar esta función, ¿sí? Voy a dibujar de nuevo de esta forma. Voy a dibujar la partícula y atrapado. Por si acaso esto es 0, esto es L, o este espacio es L. Y estas son dos paredes, entre comillas,
o el valor de la función phi, pero son paredes muy altas. Son paredes o valores muy altos. Ahora, aquí voy a dibujar una línea, el nivel 1. Es como cuando se sube de un piso, de la planta baja al piso 1. Entonces aquí, la forma ondulatoria viene de esta manera. Así. Imagínense una cuerda que la jalamos hacia abajo, entonces comienza a oscilar. ¿Sí? Esto oscila, así lo voy a dibujar. Si pudiéramos soltar la cuerda y verla cómo oscila, pues veríamos ese tipo de figurita. Bien. El nivel 2 voy a dibujar aquí. El nivel 2 exactamente simétrico y hace esta operación. Ese puntito es igual n igual a 2. Pero cuando oscila, esto más o menos se ve así, ¿no? Ok. Esto representa los ejes necesariamente de la función phi. Ahora vamos a dibujar en forma de distribución 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Esto sigue siendo 0 y L, los extremos, L. Y en este caso, n igual a 1 se dibuja como si fuera una distribución. Es una distribución tipo gaussiana. Pero estas paredes ahora es phi. Esto es el valor absoluto de phi al cuadrado, los ejes. Y luego, cuando tengo el nivel 2, como esta función es valor absoluto, ¿sí? Entonces el valor absoluto es esto y esto, porque como es valor absoluto no hay valores negativos. Entonces esta de aquí es como si estuviese haciendo esta operación. Más o menos viene así. Y ahí está la distribución respectivamente. Como esta es función, valor absoluto, además al cuadrado, imagínense, entonces no hay valores negativos. Eso ocurre con la oscilación, con la distribución. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar a hacer conclusiones de esta parte. Me hubiese gustado tener más hoja para hacerlo aquí. Por si acaso, en 2 minutos, 3 minutos, cambiamos de Zoom, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a entrar a la parte de conclusiones de esta relación. Quiero escuchar algún comentario, alguna pregunta, curiosidad, porque estamos resolviendo un problema de mecánica cuántica. Todavía no lo hemos resuelto. Preguntas.
es importante que por lo menos comprendan la idea, porque si no le agarran la idea, lo demás va a ser como hablar en chino y nadie va a entender nada. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran que vuelva a repetir? Ingeniero, una pregunta, o más bien, ¿lo puede volver a explicar la parte de la función la fórmula de la función de onda? Ok. Cuando comenzamos a trabajar en mecánica cuántica, la anterior clase, sí, hemos tomado un modelo, una de las formas más simples de movimiento, una de las formas más simples de movimiento ondulatorio. ¿Sí? ¿Y por qué elegimos ese tipo simple de movimiento ondulatorio? Por la trayectoria que hace el electrón a lo largo de una órbita. Se va moviendo como si el camino fuese una función sinusoidal. La trayectoria la define una función sinusoidal. Entonces, si la trayectoria se define como un movimiento armónico simple, tenemos que escribir una función que describa ese movimiento armónico simple. ¿Sí? Y una de ellas hemos quedado en que es la función sinusoidal, es la más popular que hay. Pero ahora esta define, va dejando la trayectoria que deja el electrón cuando se encuentra confinado. Confinado porque el electrón así libre afuera por haber no hay. El electrón está atrapado en una órbita necesariamente de una sustancia, elemento. Entonces, esta forma, ¿por qué la adoptamos? Por la forma del movimiento ondulatorio que realiza la partícula. ¿Sí? Bien, ahora, si esa partícula está atrapada, en una caja, ella no puede salirse afuera. Estas son paredes de concreto. La partícula se encuentra atrapada entre dos paredes de concreto y esta es una pelotita de ping-pong. Por más fuerte que se mueva, ¿sí? Por más fuerte que se mueva una pelotita de ping-pong entre dos paredes de concreto, ella no puede salirse de ese lugar. Entonces está realizando un movimiento, el equivalente de una onda estacionaria. Estamos hablando de física ondulatoria, de física 2. Y quien describe la trayectoria de una onda estacionaria, una parte de la amplitud es esta función. ¿Sí? Solo, ¿por qué la hemos escogido? Porque es la más simple, la más popular del movimiento armónico simple. ¿Sí? Entonces, por ese motivo, nosotros la agarramos a ella. Y estas son las condiciones para que se mueva la partícula dentro de esa caja. Y no hay un solo estado, sino que hay muchos estados. ¿Sí? Niveles de energía, si ustedes quieren. Ahora, ¿esto qué representa? Esto ya lo hemos visto incluso en la teoría del átomo de Bohr.
¿cierto? Aquí en esta servilletita voy a recordarles de que si este es el núcleo, entonces tenemos la órbita 1, la órbita 2, la órbita 3, la órbita 4, y nosotros hemos puesto de que esto es n igual a 1, 2, 3, 4. Y cuando la partícula está aquí y aquí, la energía es diferente, ¿sí? Entonces, pero son estados estacionarios. ¿Por qué? Porque esta partícula va a dar vueltas así, tranquila, ¿no? Esta otra va a dar vueltas así. Y no se van a poder salir de sus radios. Por eso es que son estados estacionarios. Pero son estados energéticos, porque aquí es el piso 1, el piso 2, el piso 3, el piso 4. Y mientras varía los pisos, entre comillas, varía su energía potencial. Es igual que una persona en la planta baja sube al primer piso, tiene un estado energético porque tiene energía potencial. Puede subir al segundo piso. En el segundo piso, su estado energético de esa persona es diferente que este. ¿Por qué? No es lo mismo que se caiga ella del segundo piso que del primero, porque la energía potencial aumenta mientras aumenta la altura. Entonces, este N ya lo conocen ustedes y estamos hablando de eso, de ese N aquí, de ese que describen los estados energéticos, ¿sí? Por eso esta parte de cuántica es muy delicada y tienen que revisar los conceptos desde el comienzo. ¿Sí? El átomo de Bohr, por algo hemos estudiado, ¿sí? No era solo para dar examen. Muy bien, ahora estamos entrando ya en detalles de que en cada piso hay una función que describe su estado energético y es esta función, la función de una enésima. ¿Y por qué ella es enésima? Es que cuando le damos valores n igual a 1, pues toma un valor, una forma de función. Pero si toma n igual a 2, cambia la forma de oscilar dentro de, ¿sí? Esta servilletita me va a servir de mucho. Por ejemplo, voy a dibujar aquí el estado 1, el estado 2. Voy a dibujar el estado 3. ¿Por qué el estado 3 aquí no me alcanza para dibujar? En el estado 3 tenemos esta operación. Parece que fue el internet del Inge. ¿Acabó la clase o no? Eso fue el internet. Se fue el internet del Inge, ¿no? Sí, se salió el ingeniero. ¿Los demás la habrán retirado? Parece que se le acabó su megas.
Pásenle crédito. Anular boleta. Acota premium. ¿Acaso ya hay retiro? ¿No estaba sin sistema eso? Pásenle crédito.
¿Lo esperamos o nos salimos? Sería esperar nomás. Al menos hasta que se corte la reunión. Upa. ¿Qué habrá pasado Yo con su también. cota cable 4K Full HD y evolucionado Master Premium Ahora de primer mundo? está como anfitrión otro ahorita y el ingeniero no se va a conectar. Parece que lo que tendríamos que hacer, creo yo, es salir todos y volver a entrar al link porque como solo el ingeniero es el anfitrión, o sea, él tiene la reunión programada, entonces por eso es que él no va a poder entrar tampoco, digamos, tampoco va a querer conectarse. Ya, entonces todos volvamos a entrar. Ya Pero que tampoco habló en el grupo, En pues. media hora entremos. él nos acepte ya después, ya. No, pero que termine la reunión. Así no pasaba. Hagámoslo todo. Ya Él puede salimos. retomar la reunión como anfitrión porque él tiene la contraseña de esta. Así que él puede volver a la reunión. Ya pasó en otro grupo que se sale del administrador y vuelve a entrar con el administrador, el que le inició. Ah, perfecto, entonces. Que termine la reunión. Ah, comer algo mejor. Un momento merienda. O alguien que continúe la clase. Llamémoslo a Erwin, pues. ¿O estará preparándose para mirar el partido de Francia? El partido. Yo creo que nos salimos mejor. Sí, sabemos, ¿no? Mejor. Igual si no ve nadie en la sala, el Inge no va a volver a decir. Bien, atentos. Atentos. Vamos a continuar. Ha habido un corte de internet de cotas. Estoy utilizando otra antena, por lo menos para terminar el problema de lo que estamos analizando hoy. ¿Okay? Estos de cotas, mientras uno más les paga peor servicio, estoy utilizando algo adicional. Bien, resumen. Vamos a terminar el ejercicio y terminamos la clase, ¿ok? Por lo menos esto que no quede colgado. De esta forma, por ejemplo, nosotros ya determinamos los tipos de oscilaciones que tiene. Ahora voy a dar la vuelta para continuar con el desarrollo, ¿ok?
Vamos a analizar la relación esta relación cuando hemos escrito de que L es igual a N lambda menos. Simplemente la he vuelto a escribir. ¿Sí? Esta la he vuelto a escribir. L es igual a N. Por ejemplo, de aquí nosotros hemos determinado de que lambda es igual a 2L sobre N. ¿Qué pasa si N es igual a 1? Entonces, la longitud de onda es igual a 2 veces L. ¿Sí? Si N vale 1, entonces la longitud de onda vale. Esto lo hemos visto. Ahora puedo hacer con más comodidad aquí el pocito. Recuerden que esto es L y de que aquí tenía esto de cuando N vale 1. ¿Sí? Entonces, la longitud de onda para nosotros es 2L cuando N vale 1. Aquí tengo N igual a 1. ¿Por qué? Porque la puedo dibujar así, ¿no? Entonces, si la dibujo así, prácticamente esta sería lambda y sería equivalente a 2L. Pero en la caja solamente entra la mitad de la onda. Mitad de la onda. En este sector voy a dibujar cuando N vale 2. Cuando N vale 2, tenemos este de aquí. ¿Sí? Entonces, si N vale 2, ¿no? La longitud de onda es igual a L. ¿Por qué? Porque si N vale 2, 2 sobre 2 se simplifica y lambda es igual a L. Y exactamente esta es la longitud de onda. Ahora ella cabe aquí. Aquí voy a dibujar para N igual a 3. Recuerden que tengo esta. Cuando tengo N igual a 3, aquí tengo una cresta, 2, y aquí tengo una 2. Si N vale 3, entonces nosotros lambda es igual a 2 tercios de L. Y eso es cierto porque hasta aquí es lambda. Y esto vale 2 tercios porque este es igual 1 tercio, 1 tercio, 1 tercio. La suma de 3 tercios nos da todo. Pero ¿cuánto vale la longitud de onda? Reemplazando aquí N igual a 3, reemplazamos es igual a 2 tercios de L. De esta manera, por ejemplo, de esta manera queda establecida la forma de oscilación que va a tener la partícula dentro de la caja, ya utilizando los niveles energéticos. ¿Sí? Bien, por otro lado, de la clase anterior, el impulso es igual a H sobre lambda. El impulso. ¿Sí? También hemos determinado de que el valor del lambda aquí, por ejemplo, tengo lambda
voy a reemplazar ese valor, esto es igual a H, voy a reemplazar este valor, aquí voy a escribir el reemplazo de lambda es 2L, 2L multiplicado por N. Entonces, el impulso enésimo es igual a N paréntesis H sobre 2L. ¿Sí? Aquí nosotros podemos determinar N es igual a 1, a 2, a 3. De esta manera, estamos determinando el impulso que tiene la partícula en el interior, utilizando la definición de la longitud de onda de Broglie. Solo utilizando esta relación. Por otro lado, la energía cinética física 1 es un medio de la masa velocidad al cuadrado. Si yo multiplico por m y divido entre m, entonces esto es equivalente a 2m el impulso al cuadrado. M cuadrado, B cuadrado, impulso. ¿Sí? Es decir, el impulso es igual a m por b. Entonces, cuadrado con cuadrado, impulso al cuadrado. Ahora voy a reemplazar este valor aquí. Entonces escribo la energía cinética enésima es 2m. Ahora el p al cuadrado. Entonces aquí tendría que escribir n cuadrado, h cuadrado. El cuadrado de aquí sería 2 por 2, 4 por 4L. Entonces la energía enésima sería igual a h al cuadrado, ¿sí? 4 por 2, 8. La masa de la partícula por L multiplicado por n al cuadrado. De esta manera ya estamos determinando la energía. Estamos determinando la energía de cualquier estado estacionario, en este caso. ¿Sí? Ahora vean, si n vale 1, entonces la energía del primer electrón simplemente es igual a h al cuadrado, esto no es barra, sobre 8 veces ml. ¿Sí? Porque 1 al cuadrado. Entonces, esto es calculable porque es dato. Entonces, la energía enésima va a ser igual a n al cuadrado por el estado fundamental energético. ¿Sí? Bien. Entonces, de esta manera, hasta aquí hemos resuelto. ¿Qué cosa? ¿Cómo escribir la energía cinética de la partícula que está atrapada aquí? ¿Sí? ¿Y cómo escribir el impulso de la partícula que está atrapada aquí? Cuando n vale 1, pues esta es la energía cinética que tiene la partícula al moverse en ese tipo de trayectoria, por si acaso. ¿Sí? Pero no va a salir de la caja. O el impulso. El impulso simplemente sería, cuando n vale 1, sería h sobre 2L. Ok. Entonces, de esa manera, se puede dibujar un esquema de energías en este sentido. Por ejemplo, en este lugar, la energía 1. La energía 1 es esta. La energía 2, si n vale 2, entonces sería esto 4 veces la energía 1. Para el nivel 2, aquí tengo 1, 2.
Para el nivel 3 sería 3 por 3, 9. 9 veces la energía 1. ¿Cómo voy determinando? Aquí voy a escribir 1, 1, 4, 9. Es porque le estoy dando valores. ¿Eso qué significa? Que en este nivel, cuando está oscilando así la partícula, tiene esta energía. Cuando está oscilando aquí, tiene 4 veces la energía 1. Y cuando está oscilando de esta forma, en este lugar, tiene 9 veces la energía. ¿De dónde sacamos este resultado? Ok. Hasta aquí llegamos con la solución del problema. ¿Qué queríamos encontrar? El impulso. Ahí está. Y la energía. Ahí está. Que prácticamente sería esta de aquí. Entonces yo voy a cerrar en cuadritos la solución del impulso de la partícula, la energía. ¿Qué tipo de energía es la cinética? ¿Por qué cinética? Porque la estamos viendo aquí, que es una energía cinética. Entonces, esta es la solución del cálculo del impulso y de la energía de una partícula cuando se mueve a velocidades muy grandes y cuando su masa es pequeña. Por otro lado, cualquier fórmula, cualquier relación que tenga la constante de Planck es porque es cuántico. ¿Sí? Entonces aquí, toda función que contenga la constante de Planck es cuántica. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Este es el impulso cuántico de una partícula cuando oscila en un lugar cerrado. Esta es la energía cuántica, ¿sí? De una partícula cuando oscila en un ambiente cerrado. ¿Y qué significa N? Los niveles energéticos o los pisos en los cuales ella está oscilando. Hasta aquí queda resuelto el problema de modo nítido, totalmente sencillo. Entonces aquí viene fin de problema y recuerden que los problemitas van a comenzar a tener ese tipo de solución, que necesariamente no es una solución, porque los estados energéticos de las partículas dependen del piso en el cual se encuentre. Bien. Ok, entonces menos mal que llegamos hasta aquí. Yo estoy conectado a una red de emergencia. Por lo que aquí vamos a concluir la clase. Menos mal que ya hemos concluido. Para la siguiente vamos a hacer ejercicios de este tipo. Ingeniero, una pregunta. Sí, le escucho. Disculpe, cuando reemplazó impulso al cuadrado en energía sub n, la longitud L igual sería al cuadrado, ¿no? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, aquí tengo, claro, porque aquí h sería al cuadrado, 2L al cuadrado. Tiene toda la razón, porque aquí estoy reemplazando este término, ¿no es cierto? El impulso al cuadrado. El impulso sería n cuadrado, h cuadrado, n cuadrado, h cuadrado, 4L cuadrado. Ok, 4L cuadrado. Perfecta la observación. Muy buena. Corrijan todos. Por si acaso esto es... y sería 8ml al cuadrado. Toda la razón porque aquí este término estamos elevando al cuadrado. Me corrigen ese dato, ¿ok? Aquí también esto es cuadrado. Aquí ya debería haberlo hecho, pero menos mal que está muy
clara la observación de su compañero. Todo a tiempo. Okay. ¿Algún otro comentario antes de terminar la charla de hoy? Un poco accidentada. Ahora, ¿qué pasaría si esta pregunta les cae en el examen? Tienen que hacerla con esa nitidez. Con esa nitidez de llegar a explicar y comprender qué es lo que están haciendo. Complicado no es. Este tema lo pueden ver en cualquier parte. Se trata de la partícula atrapada en un pozo potencial. Entonces, comenzar a trabajar para que tengan ideas claras, para que luego el siguiente tema podamos comprenderlo, ¿sí? Por hoy los dejo, pero hasta aquí hemos concluido el problemita que hemos iniciado. Dios mediante, conmigo hasta el día miércoles, ¿ok? Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Ok, hasta luego. Hasta luego, ingeniero.